Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les saludo con la paz de Cristo como siempre. Hoy llego ante ustedes para llevar este mensaje que viene de parte de Dios, que traiga fortaleza y esperanza en nuestras vidas en medio de todas las tribulaciones. Es el mayor de nuestros deseos y pido al Espíritu Santo que hoy hable en nuestras vidas a través de este mensaje. Gloria a Dios. Para ello quiero llevarlos a la Escritura, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. La palabra del Señor dice hoy así esta mañana: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice San Pablo, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice San Pablo, entonces soy fuerte. En esta escritura voy a extraer un pequeño mensaje que le he puesto por título: bástate mi gracia. Así como el Señor le dijo a San Pablo: bástate mi gracia. Para estas situaciones que San Pablo pasaba a través de este aguijón dado, pues era una situación que provocaba turbulencias también en sus emociones, en su sentir, en su entorno. Lo hostigaba, lo atormentaba, lo preocupaba, pero él sabía que había un propósito firme en esto. Un día me preguntaba si la aflicción del alma puede ser evitada, o qué tan necesaria tiene que ser que seamos afligidos, porque es algo que nadie quisiéramos pasar, amado hermano, porque trae consigo la aflicción, consigo es tristeza, genera un estado de ánimo lamentable en la persona que lo está padeciendo, y todos de una o de otra forma no quedamos exentos a esto, a experimentar lo que es la aflicción. Buscando lo que representa la aflicción nos significa esta misma hacer referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento, algo que no es nada agradable y que ninguno de nosotros deseásemos pasar. Algunas cosas que provocan este tipo de circunstancias o emociones en nuestra vida, pues es por un agente de la soledad, la enfermedad, puede ser el miedo mismo a cualquier situación, la muerte, la pérdida de un ser amado, el abandono, el rechazo, la pobreza y tantas circunstancias que generan en tu vida una aflicción. Situaciones como estas nos quiebran y nos damos cuenta en estos momentos que no somos suficientes o capaces de salir adelante por nosotros mismos, cuando estamos intentando hacer todo por querer cambiar la circunstancia y vemos que no podemos. Esto genera una impotencia que nos aflige cada día más también. Un día el Señor me hizo sentir que era necesario entonces que la aflicción nos llegue para recordarnos que no somos tan fuertes ni tan autosuficientes como pensamos a veces serlo. Es parte de la aflicción del sentirnos también humanamente vivos. Cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad humana, literalmente nos sentimos hechos pedazos y surge la urgente necesidad de agarrarnos de algo, porque sentimos que nos estamos hundiendo, y eso lo experimentamos en muchas y repetidas ocasiones. Desesperadamente buscamos de dónde tomarnos cuando nos sentimos que más nos estamos hundiendo, y eso es porque vemos nuestra fragilidad. En ese momento también muchos pasa por nuestros pensamientos, preguntas: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde estaba Dios cuando le pedí y no me escuchó, no me respondió? ¿Por qué no hizo el milagro? ¿O por qué me tiene en esa circunstancia, en esta situación? Son cosas y son preguntas que humanamente llegan a nuestros pensamientos. Es imposible, hermano y amigo, conocer la mente de Dios y sus decisiones, porque Él es soberano. Solo nos queda pedir que en medio de todo esto Él esté metido. Esa va a ser nuestra mayor y nuestra más grande esperanza, que Él tenga sus manos puestas, metidas en todo esto que está pasando. En el asunto de Pablo,
Hablando de Pablo, del asunto de Pablo, el Señor buscó la forma de mantenerlo a Pablo sometido, como un buen siervo, que no se enalteciera, decía Pablo, como él mismo lo mencionaba, para que no me enaltezca. Corría el riesgo, Dios sabía, de sentirse superior quizás, pues a Pablo le había sido revelado 14 años antes de esta palabra que dice la Escritura, había sido revelado a Pablo el tercer cielo, había sido llevado en el Espíritu al tercer cielo. Así de que Pablo en un nivel espiritual estaba muy alto, pero era necesario, consideró el Señor, que Pablo fuese afligido en su carne para que no se enalteciera. San Pablo obviamente era un hombre de una fe extraordinaria, hermano, pero no por esa fe Pablo no se escapó de ser afligido con una enfermedad de la cual Dios no lo sanó. Escucha esto, Dios no lo sanó. No fue su fe suficiente para convencer a Dios que lo sanara, porque tenía Pablo que vivir un proceso. Vaya qué idea de Dios poner a Pablo en un proceso siendo un hombre y un gran siervo del Señor. Pero quiero a la luz de esta palabra resaltar algunas verdades que están en esta escritura. Primeramente en el versículo 7 vemos que Dios lo aflige con un aguijón en su carne, descrito como algo de punta aguda, que lastima como espina, que penetra, que taladra, que atormenta, que causa un dolor constante. Pablo le llamaba un aguijón en mi carne porque era algo que lo estaba atormentando continuamente. Algunos dicen que era alguna enfermedad en sus ojos, otros que era una enfermedad en sus pies, etcétera. Lo que haya sido, sabemos que tuvo que experimentar la aflicción física y en consecuencia, una vez atormentado físicamente, pues Pablo también caía de momento en su aflicción emocional. Pablo era consciente que había un propósito firme, decía Pablo, que un mensajero de Satanás me abofeté para que no me enaltezca. Él sabía que había un propósito, él aceptaba esa circunstancia, pero aún así Pablo no dejaba de sentir aflicción en momentos en su vida. Una persona afligida, una persona enferma, no tiene ganas de nada, hermano. Paz de Cristo, no tiene ganas de nada. Pablo quizás tenía también sus días en que por sus dolencias, por sus enfermedades, como cualquiera de nosotros, amanecía Pablo sin ganas de hacer nada, ni de salir a predicar a lo mejor, ni de ir a la iglesia, etcétera. Eso nos puede pasar humanamente a muchos. Una persona afligida en enfermedad, entrañado en estas circunstancias, no tiene deseos de nada, no tiene ganas de nada. Lo que destaco yo entonces en esta escena de Pablo es que Pablo logró servirle al Señor, escucha esto, enfermo o no, con ánimo o no, con ganas o sin ganas, él le servía al Señor, gloria a Dios. Por lo tanto, hoy te quiero decir esta mañana que no debes de permitir que tu estado de ánimo controle tu vida, sino todo lo contrario, porque esto va a convertirse en un caos. Va a colapsar tú y todo tu entorno. No debes de permitir que tu estado de ánimo, repito, controle tu vida. Ponle mejor el volante y el control de las cosas a Dios, porque es Dios el que, si tiene las manos metidas en esto, déjale el volante, déjale la dirección, deja que Él ponga el rumbo y no muevas ni te muevas por razones de lo que estás sintiendo. Pablo pasó por momentos de desesperación, es cierto, donde tuvo que clamarle a Dios que le ayudara, que lo sanara, que le quitara lo que él estaba padeciendo. Y esto es natural. Muchos de nosotros, tú mismo que hoy ves esta enseñanza a través de este medio, le has pedido mucho al Señor bajo muchas circunstancias difíciles. Hoy mismo estás pidiendo un milagro y sientes que el Señor quizás no te escucha. Esto para Pablo no fue una prueba por pecado, porque haya sido un pecador o por falta de oración. Ese no fue el motivo. Simple y sencillamente en la soberanía de Dios vio necesario pasar a Pablo por este proceso y por esta aflicción. El solo pensar que la soberanía de Dios tiene que ver con lo que Él quiere y no con lo que nosotros queremos, eso nos va a causar un conflicto. Algunos reniegan, se alejan, se deprimen, se frustran, se enojan, quedan resentidos y hasta cuestionan a Dios, si esto es de Dios o no es de Dios. El lado humano de las personas siempre les va a costar someterse a la voluntad de Dios y aceptar que es plan de Dios. Para Pablo no bastó, te recuerdo, pedirle una sola vez que lo sanara y aceptar
no ser sanado, no se rindió, sino Pablo continuó insistiendo. Dice la tercera verdad que quiero señalar aquí, que el Señor en el versículo 9 le dice a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta fue la respuesta de Dios. Le dijo, bástate mi gracia. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Pablo? La gracia, esta palabra de gracia, charis del griego, tiene que ver con el favor o la bondad de Dios, significa el favor o la bondad de Dios sobre ti. Esta gracia de Dios le estaba diciendo a Pablo, bástate Pablo mi favor, mi bondad que pongo y tengo sobre ti, ya no me cuestiones, ya no me insistas. Aguanta, Pablo, aguanta, que solo yo sé el propósito del por cual te he afligido, del por cual te tengo en medio de este proceso. No cuestiones, Pablo, bástate mi gracia. Esta fue la respuesta que Dios le dio. Muchos sentimos morir en la aflicción, es cierto, pero el aceptar lo que viene de Dios y que es parte de la vida, veremos en esto, cuando lo aceptamos, entonces el favor de Dios en medio de la prueba. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Si este proceso está en las manos de Dios y es puesto en tu vida, si estás pasando por estas turbulencias, por estas situaciones difíciles, si algo está golpeando y afligiendo tu alma, no vendrá ninguna prueba que venga de parte de Dios, el cual no pueda soportar, aleluya, con la cual el Señor mismo no te dé la salida, dice su palabra, para que tú mismo puedas soportarla. Hoy en día, en medio de estas situaciones desesperantes que muchos estamos viviendo, saber que la gracia de Dios nos ha sido dada es algo en lo cual tenemos que meditar y lo tenemos que atesorar hoy en día. Aunque en medio de la aflicción no veas respuesta, aunque en medio de la aflicción solamente veas oscuridad, aunque en medio de la aflicción sientas la soledad y la desesperación, debes de estar confiado en que si Dios metió las manos en esto, si ese es un propósito de Dios y si Dios te tiene metido en ello, Dios te va a sacar. Muchas veces no mostramos gratitud por la vida, hermano y amigo. Muchas veces ni siquiera valoramos la salud, la familia, la alegría y la paz que el Señor nos da, hasta cuando ya no la tenemos o la vemos marcharse, ya a veces cuando es demasiado tarde. Esta sola respuesta que Dios le dio a Pablo, bástate mi gracia, quizás pueda ser una respuesta que para ti y para mí no sea suficiente. Quizás para muchos no sea suficiente, pero el tener la gracia de Dios sobre nosotros tendrá que ver ahora con no decirle, Señor, sáname, ayúdame, dame, sino, Señor, soy frágil, soy débil, soy vulnerable, solo no puedo. Y a partir de ahí entonces el poder de Dios será manifestado sobre ti. En esa debilidad, como Pablo lo dijo, por lo cual en el versículo 10 dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, dice San Pablo. Pablo sabía que era indispensable que posara el poder de Cristo sobre él, porque él solo no podría humanamente seguir adelante con esto. En el gozo y en el amor del Señor es como él lo podía, y él exclamó San Pablo en Filipenses 4:13, por lo tanto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa será también nuestra salida hoy en día. Como conclusión solamente te quiero decir que si te estás sintiendo afligido o atormentado en estos momentos, es solo para reconocer que necesitamos de Dios. Que si le has pedido y sientes que no te contesta o no te ha dado una respuesta, es que también te está ofreciendo su gracia. El plan de Dios no es sacarnos de la tribulación, sino en medio de la tribulación enseñarnos a ser vencedores en Él, que es el que nos da el confort y el poder para esto. Hermanos y amigos nuestros, a partir de este momento seamos muy agradecidos con Dios por todo lo que estamos pasando y que siempre sobre nuestras vidas se haga su voluntad. Los planes de Dios siempre serán perfectos. Lo que ganemos o perdamos en esta vida, recuerda, será pasajero. Lo único eterno aquí es Él.
Mi oración en este momento es porque a través de esta palabra seas fortalecido y confíes en que el favor de Dios está contigo en medio de lo que estés pasando. Bástate mi gracia, no cuestiones, solo refúgiate en Él. Que Dios te bendiga.